Buen día. Estamos en ya el jueves, semana uno. Estamos ya, acabamos de ver lo que fue detección de necesidades. El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene dos herramientas, que las dos herramientas son bastante parecidas. Voy a necesitar mucha ayuda del público aquí presente, ¿sí? Para poder construir esta clase como tal. Se le llama planteamiento de problema, es lo que vamos a ver el día de hoy. Las herramientas que vamos a usar el día de hoy se llaman diagrama de causa, diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, ¿sí? Y los que a lo mejor en algún momento llegaron a llevar materias de administración la hayan usado. Y otra herramienta que se llama árbol de causas y efectos, que después se convierte en medios y fines, que son dos herramientas que nos van a ayudar a plantear problemas. Pero antes de pensar en plantear en las herramientas como tal, primero definamos para qué plantear un problema. Ya que cubriste las necesidades básicas, o más bien, que tienes un negocio y que ya sabes cuáles son las necesidades que más o menos cubres, de alguna manera, ya bien seas un negocio nuevo o un negocio en operación, incluso una empresa grande, ¿sí? Es importante saber a qué rumbo vas o saber qué problemas tienes. Muy bien. Y lo más importante es saber de qué manera poder detectar un problema. Tenía un maestro que me pasó una frase que a mí me gusta mucho. Igual si la quieren anotar y la quieren tener en su vida, me gusta. Decía, un problema bien planteado es un problema casi resuelto. No sé si les ha pasado a ustedes en general que hayan sentido mucho estrés ante cualquier problema de la vida, ¿sí? Y que después de plantearlo bien, después de como aterrizarte, después de como sacar información alrededor del problema, te dabas cuenta que el problema era más pequeño de lo que tu mente te había dicho, ¿sí? O que cuando sucede el evento y esto era todo el problema, por esto me había estresado tanto tiempo. Ah, pues si te ha sucedido algo así, significa que y tal vez de manera mental planteaste en algún momento un problema como tal. Muy bien. Y nos vamos a dar cuenta con dos poderosas herramientas, sobre todo la segunda, de lo maravilloso que es el idioma español y cómo a través del cambio de mindset podemos hacer bastantes cosas. ¿Sí? Muy bien. De alguna manera, para plantear un problema, ¿sí? O más bien, hay que ver dónde están los nacimientos de los problemas para poder hacer marcos de solución. Problemas puede haber por todos lados, ¿sí? Al final del camino, como una empresa, pues todo el tiempo tiene que lidiar. Alguien, estoy viendo que tu fondo de pantalla es tú mismo, entonces está bien curioso. Este, bueno, Ay, perdón. está bien, está bien. Está bien curioso. El punto es, en las empresas en todo tiempo hay como quien dice un problema per se. Por ejemplo, ahorita las empresas están lidiando con lo de COVID. Están lidiando también a muchas otras por a lo mejor mantener a su plantilla completa, ¿sí? Están lidiando con algunas decisiones políticas, están lidiando con su misma operación al mismo tiempo, están lidiando no sé, depende del sector, con alguna problemática en específico del sector, ¿sí? Y pues en general muchísimas cosas, ¿vale? Una empresa juega siempre, como lo decíamos en la clase 2, o sea, en la del martes, que cuando nace una empresa o cuando se desarrolla una empresa juega como en una liga y como en todo momento va a tener situaciones que lo pongan a prueba. Muchas de estas podría pasar que si no las atiende, inclusive la empresa se vaya a pique. Entonces, es importante para las empresas detectar problemas a tiempo antes de que estos crezcan a mayores consecuencias. Muy bien, entonces, vayámonos con la primera herramienta, diagrama de causa y efecto o el diagrama de Ishikawa. También lo conoce mucha gente como el diagrama de espina de pescado. No sé si ustedes
les gusta utilizar la imaginación, ¿sí? A los que les gusta utilizar la imaginación, ¿ya se fijaron la imagen de la izquierda? ¿A qué se parece? No. Parece como el esqueleto, ¿no? De un pescado. ¡École! No sé quién lo dijo porque no alcancé a ver el cuadrito relleno, pero quien lo dijo va por muy buen camino en la imaginación. Sí, creo que tú, Pau, para lo que me estás señalando aquí. En este caso, sí, otros pudieron haber dicho un hombre, una persona también, pero sí, si lo estaba diciendo que era el diagrama de espina pescado, efectivamente parece una espina de pescado, ¿sí? En donde la figura se vuelve así simplemente por cómo se presenta la información. Lo que quiero que hagamos aquí en conjunto es un ejemplo de la diagrama de espina de pescado y a través de eso va a quedar muy, muy claro cómo implementarlo. ¿Ok? Pongo pantalla, pizarra vacía. Y, por ejemplo, para esto, para el diagrama de espina de pescado, lo primero que debemos detectar es un problema general. Partamos de un problema que todos podamos saber diferentes tipos de causas, ¿vale? No sé, ¿qué prefieren? No sé, algún tema psicológico, algún tema escolar o algún tema de algún tipo de trabajo. Señores diputados, a ver, ¿quién vota? ¿Algún tema psicológico? ¿Algún tema de trabajo o algún tema escolar? Psicológico. Psicológico. Psicológico, psicológico. Ok, psicológico. ¿De qué hablamos? Drogadicción, aborto, alcoholismo, ¿qué les gusta? Lo que quieran, Aborto. pues. Aborto. Es el tema Ay, que... no, de eso no, de otro. Votaciones público, exacto, perfecto. Ya escuché un de eso no, significa que hay cosas que podemos hablar diferentes. Ya tengo aborto como una posible, pero a ver, quiero escuchar más posibles. Buena drogadicción, entonces, pues. Drogadicción. Ok, La va. perla pedrada. La drogadicción. Y ojo, bueno, ahorita... Bueno, es más, voy a hablar de las adicciones en general. ¿Ok? Muy bien. El Ah, diagrama sí, de mejor. adicciones y lo vamos a aterrizar un poquito. Aumento de las adicciones en Colima. Si van sabiendo, sí, está aumentando más bien otro tipo de adicciones en Colima. Estoy siendo muy general. ¿Sabían ustedes que hay adicciones hasta a videojuegos? O sea que no crean, no se limiten solamente a las drogas ilícitas. Hay adicciones Sí, de hay todo. mucho. Hasta el trabajo hay adicción. Muy bien, entonces, pues bueno. Adicciones. Vamos aquí a tocar, ya está la primera línea y vamos a empezar a hacer temáticas de línea. Por ejemplo, ¿en qué contexto vamos a hablar de las adicciones? Y vamos a empezar a poner aquí rayitas para que hagamos ahorita para que se vea bonito la espina y que me alcance 6 temas principales, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, adicciones. ¿Qué podemos hablar del aumento de adicciones como tipo de tópicos? Por ejemplo, las causas económicas de las adicciones, a lo mejor las causas en la parte de relaciones, ¿sí? De las adicciones, las causas, relaciones pues, sociales, ¿no? Las causas, ¿qué más que de salud? Consecuencias en salud. ¿Qué otro tema a lo mejor alrededor de las adicciones podríamos ver? Económico. Ah, no, ya, ajá. Ya, ajá, sí, pero qué bueno que lo tengas en la mente. Económico, salud, relaciones, ¿qué otra como consecuencia en algún tema? Sí, económico, sí, ya también lo pensé. Este, Seguridad del individuo. como problemas, pero como para la Sociales familia, también. no sé.
No sé cómo se le Ajá. podrá. Pues como en No la sé. salud, ¿Como quién? Perdón, escuché como dos. que como la salud también, ¿no? De la persona. Salud, exacto. Es más, dejémoslo ahorita en esas 4 porque ahorita salieron las 4 estas como muy a flote, ¿no? ¿Pueden ser más? Sí. ¿Cuántas? Las que tú veas hacia a general. ¿Ok? Vamos a poniendo ya, estas son las primeras espinitas del pescado. Pensémoslo desde la perspectiva en Colima, todo el estado de Colima. ¿Cuáles son las causas económicas, o más bien las consecuencias económicas del aumento de las adicciones? ¿Sí? Como tal. Pues que gastas más. Ajá. Perfecto. Vamos a poniéndolo aquí. Las personas, están, me falta espacio en esta pantallita. Ok, las personas gastan más. Más bien, las personas administran la lana en las adicciones, ¿no? Ujú. Está como el mentado cuento que estaba el borrachito diciendo, ¿qué pasaría si tendría todo el dinero que te he gastado en cerveza? Imagínense la cerveza que compraría. Es un chiste tonto, pero bueno, el punto es que a lo que voy es que ¿cuánto dinero se llega a gastar en las adicciones? Muchísimo, muchísimo, ¿sí? Puedo decir que hay personas que se gastan hasta el 20-30% de su Y salario en las eso, adicciones. Uh-huh. Sí, entonces, consecuencias económicas. sí, Y, porque, uh-huh. ¿Por qué? Escuché un por qué, pero no mande. escuché el por qué, Cristian. Porque soy yo. Ajá. Pues sí, prácticamente es como, no sé, como si ponemos ejemplo un albañil, ¿no? Eh, este, lo típico de un albañil es de que siempre terminando la obra, si no sé, su sueldo es de 250 diarios, va y se compra una o dos caguamas, un ejemplo, ¿Cierto? y ya perdió parte de su dinero. Y más si fuma, todavía, peor. ¿Cierto? Por cierto, ¿alguien investigó del efecto halo? ¿No? Acabamos de tocar un ejemplo de efecto halo, pero sí, este, eso depende de cómo lo ves, ¿no? Inclusive la persona se empieza a desnutrir más porque no come lo suficiente, porque se acabó en eso, en el alcoholismo, puede ser cualquier profesión, a lo mejor en el tabaquismo, ¿sí? Y a partir de eso, pues se va volviendo un ciclo de pobreza. No ganan 250 diarios, los albañiles ganan más. Lo puedo decir con conocimiento de causa. Mi papá fue arquitecto. Entonces, sí ganan muchísimo más, en algunos casos ganan bastante bien, pero pues muchos de estos también podrían administrar mejor, en algunos casos. Otros que son bastante bien administrados y tienen una buena vida. Muy bien. Por ejemplo, no significa que, y regresando a la clase, no significa que solamente exista una causa económica, ¿eh? Pueden existir varias. Por efectos de cómo me cabe ahorita en la pantalla, nada más estoy pensando en una directa, ¿sí? Pensemos en unas relaciones. ¿Cuáles son las consecuencias sociales en general, del aumento de las adicciones en Colima? Darien, si ¿Cómo, puedes. cómo dijo? ¿Cuáles son las Perdón, no escuché. consecuencias sociales del aumento de las adicciones en Colima? ¿Cuáles son los qué conceptos? ¿Qué? Sociales. Se Consecuencias. trabó. ¿Eh? Consecuencias Consecuencias, ok. del aumento de las No, adicciones. pues en muchas cosas, robos,
Ok, robos. ¿Se fijan? Robos está en seguridad. ¿Sí? Aumento de robos. Ok. Luego, Aumento ojo. de violencia intrafamiliar. Eso. Estamos hablando de que la violencia en general aumenta. Cualquier tipo de manifestación de violencia, ¿eh? Y sobre todo, por ejemplo, ahorita que está en boga la violencia de género, también se da gracias a las adicciones. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces, de alguna manera, a través de esto, de la adicción, la persona se descontrola a sí mismo y puede llegar a ejercer algunas cosas, ¿no? Bien. Bien, nada más que no se vea que estés acostado, que estés sentadito, nada más, ¿vale? Ok, gracias. Pues Y bueno, sentado, bro. es que se ve la cama, se ve la almohada. Es que está la almohada en mi espalda, pues. Ah, ok, ok. Bueno. Bien. Consecuencias en salud de las Pero le adicciones, quito. chicos. Depende de qué adicción, ¿verdad? Pero pensemos, adicción a psicotrópicos, pues la persona altera existen más enfermedades a la larga. Por ejemplo, la adicción al azúcar puede causar más diabetes, A la Coca-Cola, es parte del azúcar, claro. enfermedades, ¿sí? La adicción al alcoholismo puede ocasionar daños en hígado o riñón, entonces también hace que haya más atención médica a nivel general. Si eres adicto al tabaco o cualquier cosa que la consecuencia tus pulmones. Entonces, hay atenciones, hay situaciones que afectan la salud en las adicciones, ¿no? Bueno. Y, por ejemplo, por poner alguna, de relaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo afectan las relaciones? Se alteran las relaciones sociales, ¿sí? Si son de las personas que han estudiado, por ejemplo, los valores y la ética, se altera la ética completamente. No se dan cuenta, en sociedades con alta adicciones o con alta tasa de dependencia hacia alguna adicción, de alguna manera u otra la sociedad como que se vuelve un poco más violenta, per se, ¿sí? Ya no puedes como dialogar tanto con una persona o con otra. O, por ejemplo, no sé si has tocado que tengas algún familiar, alguna persona que tenga una situación grave de adicción, puedes sentir que esta persona como que no puedes empatizar tan bien como con otras, porque incluso como que la adicción hablara por la persona, no en sí de esta misma, ¿no? Entonces se le altera todos sus valores, ¿sí? Se le alteran todos sus valores y entonces se vuelve bastante complicado. Y lo curioso de todo esto, que a nivel social, se transforma muchísimo en las condiciones. Imagínate vivir en una colonia o estar en una colonia donde haya una alta tasa de uso de psicotrópicos o uso de cualquier tipo de adicción como tal. Se siente en el ambiente. ¿Sí? Es una sensación como que vas caminando en un lugar medio inestable. ¿Sí? Y es como, o una situación así. Yo sé que algunos de ustedes estén pasando por esto. Nada más siéntete cobijado y la idea es poco a poco irlo trabajando para que el día de mañana puedas tener más calma. Yo sé que a nivel individual, a muchos de nosotros hemos pasado por esto. ¿Ok? Pensemos que tú eres el gobernador de Colima. O que los voy a hacer como gente de poder en el estado de Colima. Y tú te presentas este tipo de cosas, o más bien, hiciéramos una herramienta más poderosa del diagrama en este caso de pescado,
pues imagínate que vas a tener en una sola imagen un montón de problemáticas relacionadas a las adicciones. Y entonces, este como tal, o esta herramienta, te sirve para tener en una sola imagen, ojo, aquí la letra y el formato del pintarrón electrónico que tengo me hizo que fuera muy chiquito, pero la idea es que puedan crecerlo tanto como ustedes quieran, ya sea en una libreta, así, etcétera, etcétera. Puede darte en una sola imagen algo que necesitarías muchísimas palabras para redactar. ¿Sí? Muchas veces cuando nos dicen, oye, hay que plantear un problema de alguna investigación o algo por el estilo, a veces que te la pasarías redactando, y a lo mejor esto saldría en 3, 4 páginas, ¿sí? Y en vez de eso tienes una sola imagen que te está diciendo por dónde crees que van la mayoría de los problemas, ¿no? Le pudiéramos seguir, por ejemplo, en económicas, ver más consecuencias económicas. En relaciones, se altera la ética, se alteran las familias. No hemos hablado de las familias, ¿sí? Daria. Este, Ay, se alteran las familias, ¿sí? Se alteran la sociedad en general, ¿sí? Se alteran muchísimas cosas. Por ejemplo, en las económicas, faltó decir, por ejemplo, aquí en Colima hay mucha adicción y hay más bares y depósitos que escuelas. Si tú lo ves en INEGI, es más probable que vayas a un poblado y encuentres 2 bares y 3 tiendas de depósito y 2 escuelas. Así lo vas a encontrar en la geografía, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? El mercado manda. Recuerden que de alguna manera u otra el mercado manda, lo estuvimos hablando de la oferta y la demanda, por así decirlo, en las partes anteriores. Y entonces, ¿qué sucede? Se transforman las empresas a satisfacer el mercado y entonces lo que vemos es que con el aumento de adicciones hay aumento de unidades económicas que atienden las adicciones y por lo tanto los vas a ver en más lugares. ¿Sí? Vamos a ponernos polémicos porque veo que algunos lo necesitan. Por ejemplo, ¿qué pasa si se aprueba el uso recreativo de lo que ya saben qué? Muy probablemente en el primer momento que eso suceda, vamos a tener muchísimos locales que lo vendan. Muchísimos. No nos vamos tan lejos. En Canadá ya está pasando. ¿Sí? Lo acaban de aprobar no hace mucho y los locales tienen fila. ¿Sí? En algunos estados de Estados Unidos también. ¿Ok? Y muchos están haciendo ese proyectito. ¿Ok? Después va a pasar de que se les va a bajar un poquito. En Holanda ya tiene muchísimos años teniendo este uso recreativo. ¿Sí? De alguna manera se hizo como el bar común. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que eso suceda. Significa que la adicción transformó la economía del lugar. ¿Sí? Y la consecuencia de esa adicción transformó también la ideología del lugar. ¿Sí? Que sea buena, que sea mala, dependerán no solamente de la adicción misma. La adicción se debe tratar con también, y por eso ustedes van a ser cada vez más expertos en esto, se debe de tratar también con temas psicológicos, porque hay un trasfondo. Toda adicción tiene un trasfondo. Y tiene una historia. ¿Vale? Entonces, pues bueno, chicos, este es el diagrama de Ichikawa, este es el diagrama de espina de pescado, y nos sirve para detectar problemas y nos sirve para mostrar en una sola imagen diferentes, como una lluvia de ideas de los problemas. ¿Alguna ansiedad? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran sacar de sus emociones en este momento? ¿No? Iván, Ale, Enrique, Esmeralda, Belén. Les comento a ellos porque tienen la cámara apagada. Los de la cámara prendida de alguna manera con sus rostros ya lo vi. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Ansiedad? ¿No? Bueno, chicos, para no dejar cortado el tema, sé que me quedan 2 minutos.
¿Se vuelven a conectar para iniciar con el tema de árbol de causa y efectos, por favor?